Comenzamos esta nueva hora informativa dándole la bienvenida a el ex procurador anticorrupción Julio Arbizu, que pasa en estos momentos por una experiencia internacional bastante interesante. Él acompaña en realidad a también el ex primer ministro Juan Jiménez, peruano también por supuesto, en lo que es esta misión de lucha contra la corrupción, de apoyo a la justicia contra la corrupción en Honduras, que es una figura peculiar que se está dando en América Central, donde organismos internacionales realmente supervisan en buena medida un flagelo o la lucha contra un flagelo como es el de la corrupción. Julio, bienvenido, gracias por estar con nosotros. No, Enrique, gracias. Bueno, es bastante complejo el caso, como lo estábamos comentando, pero uno se pregunta si estas figuras en las cuales yo sé que no es que se le entregue o se ceda el poder del Estado pues a un organismo internacional, no es exactamente eso, pero por allí se va, es decir, se considera que un seguimiento, una observación internacional con capacidad incluso vinculante puede ayudar a combatir pues un problema generalizado como el de la corrupción. ¿Cómo ha sido hasta ahora la experiencia? No, la experiencia muy buena, es un reto súper interesante. Como tú dices, efectivamente no hay una cesión del poder ni del ejercicio de la administración de justicia, pero sí hay un apoyo, ¿no?, de un país que digamos, a raíz de la demanda social, pues se deja precisamente apoyar por una institución internacional. En este caso es la OEA, ¿no? Es el paraguas de la OEA, porque incluso hay otros donde se está yendo hasta las Naciones Unidas en otros casos, ¿no? En casos sí. Y uno se pregunta si en el Perú en algún momento podríamos tener una figura como esta, porque ahora mismo las contradicciones aparentes entre el Poder Judicial y la Fiscalía, que usted conoce bien, digamos, cómo funciona cada uno de estas instancias, nos tienen rascándonos la cabeza. Lo primero es el caso de Alejandro Toledo. Sabíamos que había dos procesos en marcha para traerlo extraditado. Uno el caso de Coteva y luego se suma el caso de Brecht, que en realidad son lo mismo. Exacto. Ya se tiene muy claro pues a estas alturas que la plata que se utilizó para comprar las propiedades de Coteva y pagar las hipotecas muy probablemente vino de la corrupción de la coima presunta pagada por Odebrecht. Pero ahora nos enteramos que el juez Abel Concha pues levanta esta orden de arresto o el pedido de extradición, porque dice la Fiscalía no ha sustentado correctamente pues su pedido y Estados Unidos no acepta pues esta figura de detención preventiva con fines de extradición. ¿Qué está ocurriendo ahí? Bueno, sí, pues tú lo has dicho, hay una serie de desacuerdos que no solamente están expresados en este caso, digamos, que están expresados en otros con la misma imputación a otros sujetos, donde hay de parte del Ministerio Público, pero también del Poder Judicial, una serie de consideraciones distintas respecto del mismo delito y de su imputación para determinados actores. Yo ayer escuchaba al juez Concha adelantarse un poco a lo que podría ser la decisión de Estados Unidos respecto de la solicitud de extradición. Hay algo aquí que no me queda muy claro. Yo vivo 1 año y medio afuera, pero cuando este caso ya era bastante conocido, algo que parecía inexorable era la acumulación de las investigaciones por el Maduro, ¿no? Exacto, era evidentemente por estrategia judicial lo más sensato y lo más útil para efectos de en algún momento pedir la extradición o empezar a solicitar la extradición de Estados Unidos. No entiendo cuáles son las razones de la Fiscalía para no solicitar la acumulación. Lo que entiendo ayer de una entrevista que vi del juez de la causa es que él sostiene que Estados Unidos solicitaría, ¿no es cierto?, la identificación del delito precedente que no ha sido lo suficientemente aclarada por la Fiscalía. Yo no sé, aquí me preocupa mucho. Ayer, como tú sabes, hubo este pleno casatorio para ver uniformizar precisamente. Pero, digamos, hay un estándar en el país, o debería haberlo, para dotar de seguridad jurídica este tipo de decisiones, ¿no? Y en este caso concreto, me sorprende también la extrema diligencia del juez para sostener en principio que algo que no está en condiciones necesariamente de saber, es decir, que van a rechazar el pedido de extradición. Aparte me llama mucho la atención que leyendo los documentos, porque antes se había publicado ya, por ejemplo, respuestas del juez Concha a la fiscal Villar,
donde, bueno, se le decía, usted ha sustentado perfectamente la ruta del dinero y efectivamente nos falta este paso previo, ¿no? Que es cómo entra la plata a las cuentas iniciales relacionadas con Maiman, ¿no? Y de ahí en adelante estamos claros, decía. Pero de ahí también señalaba que la famosa nota de inteligencia, ¿no?, de la Unidad de Inteligencia Financiera contenía esta respuesta. Pero entonces, por alguna razón no se puede usar, por la reserva, ¿no?, en la cual se mueve el proceso, no se podía usar directamente la nota de inteligencia. Pero entonces, ¿qué esperan para usarla? ¿Qué esperan para poder autorizar que efectivamente esta nota de inteligencia sirva como base para comprobar algo que es pues evidente? O sea, Toledo ha recibido el dinero, la gente de Odebrecht lo dice, la persona que lo ayudó a mover, que es Joseph Maiman, es colaborador eficaz de la justicia peruana, las cuentas están plenamente acreditadas, se compró la casa, es decir, tienen la pistola, tienen el humo, tienen la bala, y el Poder Judicial no puede reaccionar. A mí ya me cuesta y prácticamente ya comienza a indignarnos un poco. No, seguro. Fíjate además que estamos entrando a estándares distintos de los de simplemente una solicitud de extradición, ¿no es cierto? Estamos entrando a estándares que ya podrían ser probatorios de la responsabilidad penal Aquí final. hay más que una sospecha, ¿no? No, por supuesto. O sea, todos los indicios que en su momento dieron lugar a la apertura de una investigación preliminar y que han sido luego de eso trabajados, ¿no es cierto?, durante el proceso, están sobre la mesa hace mucho tiempo. Ahora, perdón, esto va más allá de una diferencia entre fiscales, ¿ah? Esto va más allá de la diferencia entre Hamilton Castro y la señora Villar, porque por lo que estamos viendo, como tienen el caso, nomás podrían pedirlo. Sin duda, ¿no? sin duda, pero no tengo ninguna duda. Es ya vergonzoso. Claro, y finalmente lo que quería explicarte es, el estándar que se está exigiendo ya es un estándar para condenar, o sea, y no estamos todavía en fase de condena. Entonces, a mí me sorprende muchísimo que esto esté ocurriendo. Ya te digo, me sorprende también lo que está ocurriendo en otros casos, porque hay una especie de, claro, que todo ha llevado pues a este pleno casatorio, pero hay una especie de maraña, ¿no?, interpretativa respecto de un... Maraña interpretativa. Es muy complejo, ¿no? Esa es, yo creo, ese es el término más exacto. El pleno casatorio se ha convocado ayer por una decisión de una sala presidida por el señor Inostroza Pariachi, que según la Fiscalía pues hace imposible comprobar el delito de activos porque precisamente se pide establecer, ¿no?, en detalle cómo se realiza el delito precedente, ¿no? Entonces, bueno, la Suprema se va a tomar 3 semanas para decidir exactamente los estándares, pero el mensaje finalmente que se está enviando es, oye, el Perú no se pone de acuerdo ni siquiera para ver en qué momento o cómo es que se prueba un lavado de activos, lo cual o sea, estamos pecando de garantistas, se está cayendo pues en una suerte de favorecimiento al imputado que termina a su vez favoreciendo la impunidad. Favoreciendo el crimen organizado. No hay que olvidar que este tipo de delitos son delitos típicos del ejercicio criminal de una organización delictiva. Yo recuerdo, porque yo era procurador en ese momento, en el año 2012 se promulgó, o sea, más bien se dictó el decreto legislativo a propósito de una transferencia de facultades legislativas al Ejecutivo, que reformaba la figura del lavado de activos, porque era muy difícil la imputación y era muy difícil el ejercicio probatorio cuando había imputación de estos delitos. Es decir, ya estaba claro esto. En el 2012, de hecho, ¿no es cierto?, se apostó por la autonomía del delito de lavado de activos para no tener que identificar el delito fuente en la investigación. Por supuesto, cuando llegaba el momento de la condena, había que identificarlo, porque no hay posibilidad de lavar dinero que no es sucio, que no proviene de un delito. Pero el concepto de la autonomía quedaba más o menos claro. A mí me sorprende que tiempo después, 4 o 5 años después, empiecen a suceder estas cosas, además cuando estamos frente a imputaciones graves respecto de personas públicas con poder, con dinero y con vínculos aparentes, por lo menos, con la criminalidad organizada. Y según donde estés parado en este reparto del poder, 30 casos de lavado de activos, apenas 30 casos de lavado de activos son los que tenemos, es para sorprenderse. O sea, es realmente increíble que en un país como el Perú, lleno de informalidad, de economía negra, el Poder Judicial haya llegado apenas a 30 casos. Te digo algo más, Enrique, y de esto tiene responsabilidad, por supuesto, el Ministerio Público, el Poder Judicial y también la Procuraduría de Lavado de Activos en todo este tiempo. O sea, ¿cuál ha sido el criterio, ¿no es cierto?, para defender al Estado entonces en estos años que no se ha podido uniformizar
¿no?, una interpretación de este delito. Cuando ya era claro, ¿no?, en ese momento, cuando se decidió por la autonomía del delito de lavado de activos, cuál era la ruta que se debería seguir. A mí me preocupa mucho cómo está quedando el sistema, ¿no?, y cómo está quedando sobre todo en relación a casos tan complejos como los que ahora tenemos, ¿no? Para terminar, ¿cuál es su opinión? Ese es otro mensaje que a mí yo sé, en fin, y acá no se trata de perseguir a nadie de ninguna manera, ¿no?, y todos los casos deben ser lo más transparentes posibles, pero ¿cómo lee la ciudadanía que un día se diga: a Keiko Fujimori se le va a investigar bajo la ley del crimen organizado, ¿no?, por el tema del financiamiento de su campaña, y al día siguiente digamos: no, a Joaquín Ramírez se le archiva el caso o la investigación de lavado de activos, cuando Joaquín Ramírez precisamente estaba donde estaba, era el secretario general de Fuerza Popular, porque era pues el financista de Fuerza Popular, eso lo sabemos todos. El señor Ramírez pues no era exactamente un ajedrecista político extremadamente brillante, o un orador o un retórico pues de grandes capacidades. Entonces, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto? ¿Qué opina usted de esto? Es decir, ¿se adelantó el Ministerio Público al archivar esta investigación contra Ramírez? Yo no tengo... Que ya llevaba su tiempo, además, ¿no? Exacto, ninguna explicación lógica de un archivo de un caso como este. Es decir, de hecho, según recuerdo, en este caso había una serie de indicios, ¿no? Había ya construido una cadena indiciaria importante que tendría que haber dado ya hace rato con la formalización de la investigación preparatoria y con el seguir del suceder del caso. Sin embargo, a mí me sorprende muchísimo, claro, esta diferencia de estándares, ¿no?, diferencia de actividades respecto del Ministerio Público, del Poder Judicial, sobre diferentes sujetos. Lo mismo me pasa cuando atendemos a la actividad, superlativa del Ministerio Público respecto de una persona por una imputación y respecto de otra por la misma imputación, por la imputación del mismo delito. Estoy hablando de García, por ejemplo, y los señores Heredia y Humala. Me parece sorprendente. O de la señora Keiko Fujimori, que tiene además la misma imputación en las mismas condiciones, con las mismas circunstancias, que los señores Humala y Heredia. Entonces, yo creo que hay un mensaje negativo a la ciudadanía respecto de cómo se investigan y cómo se procesan estos casos graves de delitos. En este caso, ojo que el delito de lavado de activos no es un delito de corrupción per se, puede tener por fuente un delito de corrupción, pero son delitos graves, ¿no?, que corresponden a la alteración del comer, de la actividad económica, ¿no?, en un país. Y eso es un pésimo mensaje no solamente a la ciudadanía, sino hacia afuera, a la inversión, a quien quiera venir a invertir al país. En realidad dan cuenta de una deficiencia de la justicia que es clamorosa. Julio Arbizu, ex procurador anticorrupción, gracias por estar con nosotros. Sí, pues, ¿no?, que la justicia tiene que ser ciega, tiene que ser imparcial, no tuerta. Así que los mensajes, hemos repasado 3 o 4 casos sumamente preocupantes. El mensaje que se envía a la ciudadanía y, como dice Julio, el mensaje que el Perú le está pues enviando a la comunidad internacional. Gracias, Julio, por estar con nosotros. Nosotros vamos a ir a una pausa. Regresamos con más en TV Perú Noticias.